Buen día, mi nombre es Carlos David Barbosa. Hago esta presentación con el fin de hacer la sustentación final de los conocimientos adquiridos en el curso de algoritmos y programación. Nombré a esta presentación Fundamentos de la programación, algoritmos, estructuras de control y datos. Presentado pues por quien les habla, David Barbosa, presentado al ingeniero Jason Eduardo Galvis en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el CEA Tunja. Estoy estudiando la tecnología en desarrollo de software. Bueno, como primera definición, tenemos que qué es un algoritmo. Podemos definirlo pues de muchas maneras, como lo vimos durante el curso, pero pues, encontré esta definición que me parece muy acertada y es una secuencia establecida con inicio y fin definidos. Es una secuencia de pasos lógicos y ordenados cuidadosamente, que se siguen para resolver un problema específico o realizar una tarea determinada. Pensaría yo que las principales características de un algoritmo son la precisión, el límite, ya que debe tener un inicio y un final, una definición y la efectividad. Es decir, que se logre hacer, digamos, la tarea o el objetivo que se traza mediante el desarrollo del algoritmo. Como podemos ver en las imágenes, tenemos acá el algoritmo para cocinar un huevo, que es digamos, una actividad que desarrollamos cotidianamente. Y también el quiero un café, se llama el algoritmo. Y pues como pueden ver, lleva una serie de pasos, una serie, digamos, de decisiones y acciones que se toman pues para seguir el algoritmo y poder lograr la acción que se define al iniciar el algoritmo. Vale, entonces tenemos pues dos tipos de algoritmos. Digamos que hay muchos más, pero pues se definen en algoritmo simple y algoritmo de pronto complejo o con temas de, digamos, de más decisión y cuidado en el tema de los pasos que se siguen. Entonces, pues un algoritmo simple no es más que la ejecución de una tarea simple, concreta, y que no requiere de pronto de mucha ciencia, pues ejecutarlo. Acá el ejemplo nos dice que pues hacer un algoritmo para sumar dos números ingresados por el usuario. Entonces tenemos los siguientes pasos: un inicio, el segundo paso sería solicitar al usuario que ingrese el primer número, el tercer paso sería solicitar al usuario que ingrese el segundo número, calculamos la suma, mostramos el resultado de la suma en pantalla y pues tendríamos el fin del programa. Digamos que estos pasos son lo que llamamos nosotros un pseudocódigo y pues ya lo tenemos acá un pantallacito del ejercicio desarrollado en el lenguaje Python en Visual Studio Code. Entonces, en el ejemplo podemos ver, se define el número num1, que sería nuestra variable número 1. Luego se redefine la variable a tipo entero y en el input se pide al usuario que ingrese el primer número. Luego, como segunda medida, definimos la segunda variable, la redefinimos para que la tome como valor entero y en el input le pedimos al usuario que ingrese el segundo número. Luego, ingresamos una nueva variable que es la variable suma y aquí le decimos que sume el número 1 y el número 2 que anteriormente el usuario ya nos ha ingresado. Por último, le mostramos el resultado de la suma al usuario mediante pantalla. Ahora tenemos pues un algoritmo condicional. El algoritmo condicional pues de pronto tiene una estructura más conformada y estas estructuras de pronto pueden llegar a ser un poco más complejas. Entonces aquí estamos generando un algoritmo para identificar si un número es par o impar. Entonces, como otra vez en nuestro pseudocódigo tenemos el inicio del programa, solicitar al usuario que ingrese un número. Luego operamos con el número buscando el residuo de la división entre 2, ya que pues esa es la forma de saber si un número es par o es impar, dividiéndolo entre 2. Entonces, dependiendo del residuo se define si es par o no.
Entonces acá lo tenemos. Si el residuo es cero, pues mostramos que es un número par, pero por el contrario, si el residuo es diferente de cero, vamos a mostrar que es un número impar y pues tendríamos el fin del programa. Ahora tenemos pues nuestro pantallazo de Visual Studio Code desarrollado pues en lenguaje Python. Entonces tenemos como primera medida la definición de la variable, la llamamos en este ejemplo la llamamos num. Redefinimos la variable para que la tome como eh, valor entero y luego pues le pedimos que ingrese el número, le pedimos al usuario que ingrese el número. Ahora viene el tema del condicional. Entonces acá el if es como un sí. En inglés significa sí, en español significa sí, pero pues todos los lenguajes de programación están en inglés. Entonces sí, el número, el residuo del número dividido en 2 es igual a cero. Este valor pues de porcentaje en el lenguaje de programación nos indica la operación de residuo. O sea, que divide y nos muestra el residuo. Entonces, si el residuo es igual a cero, entonces nos va a generar por pantalla diciendo que el número es par. Nos va a mostrar en pantalla diciendo que el número es par. Pero por el contrario, este else significa, o sea, si no es cero y si nos da cualquier otra cosa que no sea cero, entonces por favor imprimir que el número es impar. De esta manera cumplimos el condicional y se define pues si el número es par o es impar. Luego tenemos pues el ciclo for, que son estructuras de control. Este ciclo for pues va a seguir repitiendo una secuencia estructurada hasta que se cumpla una condición específica. En este caso pues como ejemplo tenemos diseñar un programa que imprima los números del 1 al 5. En nuestro pseudocódigo tenemos el inicio, luego definimos el ciclo for. Para i hasta 5, mostrar i. Entonces él va a empezar a iterar hasta que llegue al número 5. Luego de que llegue al número 5, va a definir, esto ya pasé 5, entonces sale del programa y se termina el ciclo for y pues llegaríamos al fin del programa. En Python, como pueden ver, es muy sencillo. Se define el ciclo for, se define una variable que irá en el ciclo for que se llama for i, en este caso la llamamos i, puede llamarse de cualquier otra forma, en un rango de 1 a 6. Se define de 1 a 6 porque normalmente en estos bucles, en estos ciclos, se toma hasta un número antes del límite que nosotros le definamos. Entonces va a empezar en 1 y irá a terminar en 5 porque nuestro límite será 6. Cuando se cumpla esta condición, cuando ya pase de 6, pase de 5, perdón, entonces nos va a imprimir i. ¿Qué pasa? Cada rango, cada iteración que haga, nos va a empezar a imprimir el número. Es decir, nos va a empezar a imprimir 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando ya pase de 5, entonces va a salir del bucle, pues, y irá a terminar el programa. Tenemos ahora nuestro ciclo while, que significa mientras. Entonces, este ciclo va a cumplir una condición específica, pues, que nosotros le determinemos, y en el momento que no se cumpla esa condición, también saldrá el ciclo. ¿Qué pasa? Que este ciclo evalúa si la condición es verdadera o falsa, y si es verdadera, pues se seguirá ejecutando el código. En este caso tenemos diseñado un programa que cuente hasta 10. Iniciamos, definimos una variable que se llama contador, la definimos desde 1 y le decimos mientras contador sea menor o igual a 10, entonces ¿qué va a hacer? Va a mostrar el contador y el contador en ese momento se va a sumar 1. Entonces, ¿qué va a hacer este programa? Cuando pase el primer ciclo, va a tomar el valor de 1, pues porque ya lo tiene. Pero entonces cuando llega aquí, entonces 1 más 1, entonces se va a contar a 2. Como todavía no es, como sigue siendo menor o igual a 10, pues va entonces a imprimir el número 2, después el número 3, después el número 3 y así sucesivamente hasta llegar al número 10. Como podemos ver, en Python es muy sencillo, pues se define la variable contador, que la definimos de una vez con el valor 1, y le decimos while o mientras contador sea menor o igual a 10, entonces imprímeme contador por pantalla y súmale 1 al valor que imprimiste acá.
Con eso, pues como les estaba diciendo, en cada iteración va a evaluar si contador sigue siendo menor que 10 y por lo tanto nos imprimirá el número. Cuando sea mayor o igual a 10, entonces ya no nos va a imprimir, sino que ya va a salir del programa. Por último, tenemos las listas y tuplas. Estas son colecciones de datos que pueden ser cambiadas o no, que pueden ser mutables o no. Una lista es una colección de datos o de elementos que puede ser mutable, es decir, que podemos cambiar a lo largo de nuestro programa. Pero una tupla no puede ser cambiada ni modificada a lo largo del programa. Es la gran diferencia que tienen estas dos estructuras. Como podemos ver aquí en Python, definimos nuestra lista de frutas y lista de frutas con tres elementos: manzana, banana y cereza. Luego, las listas se definen entre corchetes, mientras que las tuplas se definen entre paréntesis. Entonces, aquí intentamos imprimir el índice 0, que sería en este caso manzana, para acceder al primer elemento de la lista de frutas. Lista de frutas, entonces acá lo que queremos es modificarla, ¿no? Entonces la lista sí nos va a dejar modificar. ¿Cómo la modificamos? Le decimos que lista de frutas en el índice 0 sea igual a pera. Y esto funcionaría. Pero con las tuplas es diferente. Queremos imprimir el índice 1 de la tupla, que en este caso sería verde, y lo podemos hacer sin ningún problema. El problema va a estar cuando intentemos cambiar ese índice primero por el color amarillo. Nos va a generar un error porque las tuplas no se pueden modificar. Acá la imagen nos muestra cómo se define una lista entre corchetes, una tupla entre paréntesis y un conjunto entre corchetes de este tipo. Por último, tenemos las funciones. Las funciones es un bloque de código que condensa órdenes que luego nosotros podemos reutilizar. Esto es muy importante dentro de los lenguajes de programación, ya que optimizan el manejo de código dentro de pues, las grandes estructuras. Aquí en el ejemplo pues tenemos una función que genera un saludo tomando como parámetro el nombre introducido por el usuario. Acá en Python lo hacemos de manera sencilla. Definimos nuestra variable nombre, le decimos al usuario que ingrese el nombre de una persona y luego definimos nuestra función. Entonces nuestra función se llama saludar, se define con la palabra reservada def, saludar, y le damos como parámetro el nombre. Esta función saluda a la persona que se pasa como parámetro. Perdón. Luego nos va a imprimir hola más el nombre que le demos aquí. Entonces, ¿qué hace el usuario? Primero nos ingresa el nombre y luego por último nosotros llamamos a la función para que ejecute este bloque de código. ¿Qué va a ejecutar? Pues nos va a imprimir el nombre, le va a decir hola y el nombre de la persona que pues haya puesto. Como conclusión, ¿qué tenemos? En el transcurso de esta presentación y pues de este curso hemos avanzado sobre las bases y fundamentos de la programación. La muestra de todo esto es que ya tenemos unos conceptos claros para desarrollar retos básicos en código, y esto es un gran avance, ya que antes de este curso muchos no sabíamos nada de programación. La práctica constante y el aprendizaje constante son claves importantes en el mundo de la programación, ya que si no tenemos estas dos habilidades será muy difícil prosperar en este mundo. Y por último quisiera dejar pues la frase insignia del creador de Platzi, de Freddy Vega: nunca dejes de aprender. Nuestras referencias bibliográficas, y pues muchas gracias.